De todas las historias que escucho, las que más me gustan son las que cuentan los abuelos, pero en especial la del abuelo Pedro, o don Pedro, como le conocen en el pueblo. El don le viene de sus tiempos de maestro. Casi 40 años enseñando a generaciones de niños le han valido el respeto de todos sus habitantes. Don Pedro es además muy sabio. Conoce los nombres de todos los pájaros, los tipos de hoja de cada árbol, diferencia las setas que pueden comerse y las que no, los nombres de las nubes o los tipos de viento. Desde que está jubilado viene cada día a dar un paseo hasta el río siempre que no llueve. Me saluda por las mañanas rozándome con sus dedos arrugados. Me gusta cómo acaricia mi áspero tronco y levanta la nariz para notar el olor que desprende mi copa. La copa de los árboles, por favor. Gracias. Tú también te vas haciendo viejo, ¿eh? Pero lo llevas bien. Anda, que no se te ve robusto. Llego hasta el río y luego vuelvo. En efecto, vuelve. Se sienta a la sombra en verano o en el rico sol en invierno y saca de su bolsillo algún libro de poemas de tapas gastadas y encuadernación barata. A veces lo lee en alto para que yo lo escuche. Son palabras bellísimas, con una sonoridad muy especial, que hablan de la amistad, del amor, de paisajes lejanos o de injusticias y luchas, de sueños e ideales. Palabra de árbol que ese es uno de los momentos que más me gustan del día. Un invierno don Pedro se puso enfermo. Estuvo en cama mucho tiempo y solo al final de la primavera pude volver a verlo. Caminaba muy despacio y agarrado a una niña que no conocía. Era bajita y un poco regordeta, con sonrisa pícara y pelo alborotado que llevaba recogido en 2 coletas puntiagudas. Se trataba de Berta, su nieta, que desde que se había puesto enfermo venía con su familia cada fin de semana para cuidarlo. Abuelo, ¿no quieres volver ya? No es bueno que camines tanto, que todavía no estás recuperado del todo. Déjame que llegue al menos hasta el viejo castaño. Este árbol y yo nos conocemos desde hace mucho. Somos grandes amigos. ¿Qué bobadas dices, abuelo? ¿Cómo vas a ser amigo de una planta? Eso es imposible. ¿Cómo que no? ¿Es que no sabes que los árboles son nuestros hermanos? Por eso tenemos que cuidarlos y tratarlos bien. ¿No os enseñan esas cosas en la escuela? Abuelo, en el colegio aprendemos que las plantas son seres vivos, no que sean amigos de los hombres. ¿Cómo van a ser amigos si no hablan? ¿Que no hablan? Claro que hablan, lo que pasa es que los niños de ahora no sabéis escuchar. Te lo voy a demostrar. Don Pedro se acercó hasta mí y rozó con cariño mi corteza rugosa. Viejo amigo, no sabes la alegría que me da poder volver al bosque y saludarte. En ese momento, mis ramas se agitaron alegremente. ¿Ramas agitándose alegremente? A ver. Yo también estoy contento de volver a verte, decía el susurro suave de mis hojas. Él también se alegra de verme, Berta. ¿Lo has oído? Abuelo, solo ha sido el viento, no te burles de mí. Don Pedro miró con tristeza a su nieta pensando en los nuevos tiempos. Sentía que con tanta tecnología se había perdido el contacto con la madre tierra, con los seres que conformaban este planeta y que convivían en él. No me burlo, pero no hay peor sorda que la que no quiere oír. ¿Quién es sorda? ¿Yo? Pero abuelo, si el que tiene que ponerse la tele a todo volumen para escuchar las noticias eres tú. Anda, Berta, siéntate aquí que no entiendes nada. Don Pedro sacó su libro de poemas y Berta encendió su videoconsola. Mientras el abuelo había leído 4 páginas, Berta había matado 15 marcianos verdes. ¡Qué buen récord! Pasado un rato, la pequeña Berta comenzó a aburrirse de matar marcianos verdes. Abuelo, ¿por qué no nos vamos ya? ¿Ya te has aburrido de la maquinita esa? Pues haz otra cosa. Aquí se está la mar de bien. ¿La mar de bien, abuelo? Pero si aquí no hay mar, solo río, afirmó sorprendida Berta, pensando que la enfermedad había vuelto un poco majareta al abuelo. Vámonos ya, por favor, aquí no se puede hacer nada y quiero ver la tele. Aquí hay muchísimas cosas que hacer. Puedes tratar de subir al castaño, por ejemplo. ¿A que no te atreves? Yo a tu edad era un trepador experto. Pero si está muy alto, además, ¿qué voy a conseguir trepando hasta ahí? ¡Vaya rollo! Pues observa los pájaros, mira cuántos hay y qué diferentes son. Abuelo, dices unas cosas, es que no tienes ni idea de lo que es diversión. Si quieres puedo leerte este poema. Habla sobre un chico que quiere cruzar el mar para encontrarse con la persona a la que quiere. Menudas cursiladas. Abuelo, quiero irme a casa, ya casi es de noche. Tanto insistió que al pobre don Pedro no le quedó otro remedio que marcharse.
pero antes de irse me rozó con sus dedos arrugados. ¿Qué vamos a hacer con esta chica, amigo Castaño? Y lanzó un suspiro mientras se alejaba apoyado en la revoltosa Berta, que no veía la hora de llegar a casa del abuelo, sentarse en el sillón y encender la televisión. Y más en el libro. Y bueno, pues esto es el principio de Palabra de Árbol. El final son 100 páginas después, con sus correspondientes ilustraciones. Y nada, pues nosotros queríamos contar un poco cómo empezó esta locura. Y empezó un poco, para quien no haya leído la entrevista de Entre Líneas, empezó por una propuesta que me hizo Raquel, que quería hacer algo porque tenía muchas ganas de pintar, estaba ilustrando cosas y quería hacer algo, mandar algo a algún sitio, y vimos este premio de Badajoz que tenía su categoría adulta y su categoría infantil, y claro, yo que no había escrito infantil en mi vida, dije, bueno, pues puedo mirar alguna cosa que tenga hecha, no sé, hacemos algo de adulto. Y Raquel me dijo, mira María, yo creo primero que a mí me gusta más ilustrar para niños, y segundo, que eso es bastante importante, seguro que se presenta menos gente a la parte infantil. A mí me convenció con el razonamiento y empezó esto, ¿no? Y en vez de empezar por el principio, empezamos por la mitad. O sea que os vais a encontrar 3 cuentos y el primero es el segundo. Es la leona Ava, que bueno, es un personaje que nació de una noticia de periódico, porque el periódico está lleno de cuentos, realmente, es más ficción que la propia ficción, y bueno, es la historia de una leona que desapareció en Gerona, que apareció en Gerona, que todo el mundo estaba buscándolo por los bosques sin saber muy bien de dónde había salido, y cuando lo encontraron resultó que era un perro. A mí me pareció fatal que aquella leona se hubiera convertido en un perro, y me rebelé totalmente contra eso, porque para mí esa leona se había escapado de un circo porque soñaba con ser libre, con caminar en la sabana, y lo que había conseguido era engañar a todo el mundo y marcharse realmente a la sabana, y que encontraran a ese perro y la dejaran pasar, ¿no? Entonces, para darle esa oportunidad a esa leona, que tenía nombre, además porque se llamaba Ava, como Ava Gardner, porque tenía toda la elegancia de esa mujer y toda la garra, pues bueno, a partir de ahí surgió Ava y Sofes y el resto de personajes, ¿no? Sí. ¿Ves cómo se enrolla? ¿Sí? Me has dicho, habla tú, pues yo hablo. En la entrevista que nos hicieron el otro día parece que estamos todo el día discutiendo. Es cierto, estamos todo el día discutiendo. Y el problema que tuvo María, el principal problema es que no paraba de escribir. O sea, si no la llego a parar, tenemos una enciclopedia en vez de estas 100 páginas. Pero ella me decía, es que no soy yo, Raquel, es Sofes que quiere contar sus historias. Claro, me decía, claro. sí, no te fastidia, pero cada 2 hojas de texto que tú te escribes, yo tengo que hacer una ilustración. Y nada, al final salieron 100, pero bueno, son 28 ilustraciones que hice con mucho cariño. Os voy a enseñar la favorita, el fijo no la enseñé, pero fue la primera también, la que hice con más cariño, que es esta, que es un poco, yo creo que si yo tuviera que elegir, esta sería la portada, aunque no, sí. Yo creo, para mí sería esta, pero bueno, como eso no lo decidí yo, pues dejemos. Y nada, bueno, está Don Pedro y nada, yo qué sé, que yo para estas cosas soy peor que María, que no sé enrollarme, que yo la quiero dar las gracias a ella porque siempre está ahí y porque eso, aunque nos peleemos... Ahora es momento de lágrimas, por favor, los crímenes. No, pero porque me acogió aquí en Madrid, ahora tengo un montón de amigos, bueno, la mitad son amigos de María, pero bueno, ella fue un poco la que me acogió un poco, la que me abrió las puertas de Madrid, me enseñó muchas cosas y ha estado ahí siempre y discutimos mucho, pero nos queremos mucho. Pero lo también. dices más de lo que discutimos, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que porque al final nos queda lo bueno, las risas. Entonces, bueno, este libro también está hecho un poco... Yo creo que ha salido tan bien y está gustando tanto porque se ha hecho con mucho cariño y con muchas ganas y con una complicidad que a lo mejor si lo hacen otras 2 personas no existe. Entonces, bueno, pues nada.
Muchas gracias. No sé, si quieres apuntar algo. Bueno, y ya habíamos traído algo, pero como sois tantos, lo mismo tocamos a un suspiro, lo que haya. La intención es lo que cuenta. Así que nada, bueno. Pues muchísimas gracias.